Para el diligenciamiento del plan anual de adquisiciones se va a remitir un correo a todos los coordinadores con un link, el cual los va a remitir a la presente hoja de cálculo y la cual se debe diligenciar de la siguiente manera. Las primeras 4 columnas no van a ser del diligenciamiento de los coordinadores y por ende se van a encontrar bloqueadas. La columna E corresponde al tipo de vinculación que se pretende celebrar. Allí encontrarán una lista desplegable que les va a permitir seleccionar entre contrato de prestación de servicios, orden de compra, orden de servicios, resolución de incentivos o carta de invitación. En la columna F vamos a diligenciar el número de meses estimado para la duración del contrato en números. En la columna G y H vamos a encontrar la fecha de inicio y fecha de finalización respectivamente del estimado de duración del contrato. No se deben ingresar fechas exactas, es decir, día, mes y año. Solo se debe ingresar el nombre del mes en el que se estima que va a iniciar y a finalizar respectivamente el contrato. En la columna I vamos a ingresar el valor del contrato, el cual debe corresponder con lo que se deposita en el plan de compras. Hay que tener en cuenta que no se podrán solicitar modificaciones al plan anual de adquisiciones para aumentar los valores de los contratos o de los ítems que ya se hayan publicado. Se podrán solicitar CDPs inferiores al valor publicado, pero nunca superior. En la columna J vamos a encontrar el centro de costos. Allí se debe ingresar el número del SAT. Para el presente ejemplo, vamos a tratar un contrato de prestación de servicios con persona natural y por ende el SAT que vamos a utilizar es el 10223. En la columna K vamos a ingresar el código del rubro, que para este caso es el 2.1.5.02.09, que corresponde a su vez con la columna L y es el nombre del rubro, que es Servicios para la Comunidad Sociales y Personales. Tanto el código del rubro como el nombre del rubro deben sacarse del plan de compras de cada proyecto. No se debe modificar el nombre o el código. Estos dos datos a su vez deben corresponder o guardar correlación con el objeto del contrato, es de ahí donde se derivan. En este caso, como son servicios profesionales como monitor pedagógico para hacer servicios que se van a prestar a la comunidad, se determina que el código del rubro es el que aparece en pantalla. En la columna N van a encontrar el código fuente, allí van a ver una lista desplegable que les va a permitir seleccionar entre una de dos opciones. La primera opción es el código 2002, el cual corresponde a los áreas de asesorías. Se identifican porque el número del SAR inicia por el número 1 y el código de fuente 2003, que corresponde a los áreas de extensión y se identifica porque inicia con el número 2. En la columna N vamos a encontrar incluir en el plan anual de adquisiciones y en la columna O con ajustes. Estas dos casillas determinan si lo que yo voy a solicitar es que se añada un nuevo contrato al plan anual de adquisiciones, un nuevo ítem, o que se modifique un ítem que ya existe y que ya se publicó. En este caso, como vamos a ingresar un contrato nuevo en el plan anual de adquisiciones, solicito incluir sí con ajustes no. Si por el contrario fuera a hacer una modificación de un ítem ya publicado, digo, incluir no, porque ya se encuentra publicado y con ajustes sí. En la columna P vamos a encontrar el ítem. Este ítem va a encontrarse bloqueado, no va a ser del diligenciamiento de los coordinadores, va a ser del diligenciamiento de los funcionarios de la subdirección. El ítem es el consecutivo que deben relacionar en las solicitudes de cada uno de los CDPs. En la columna Q vamos a encontrar el código UNSPSC, el cual corresponde a la clasificación de Colombia Compra Eficiente. En el presente ejemplo, como lo que se va a relacionar es un contrato de prestación de servicios profesionales con persona natural, el código que se debe utilizar para este tipo de contratos por defecto, o de manera genérica, es el código 80111600. En el caso en el que se pretenda celebrar un contrato con persona jurídica, ya sea orden de compra, orden de servicios o contrato de compra-venta, y en ese contrato se vaya a adquirir varios bienes o servicios, se deben relacionar separados por punto y coma cada uno de los códigos que relacionan los bienes o servicios a adquirir. En la columna R vamos a relacionar la descripción, es decir, el objeto. Hay que tener en cuenta que este objeto es inmodificable. El objeto que se relacione aquí es el objeto que va a quedar a su vez en el certificado de disponibilidad presupuestal y por ende términos, estudios de referencia y contrato. En la columna S y T vamos a diligenciar la fecha estimada en la que pretendemos iniciar el proceso de selección o el proceso de contratación. Deben ser la misma. Si yo diligencio acá febrero, acá también febrero. Si yo voy a iniciar el proceso de selección en marzo, la fecha estimada de presentación de ofertas también debe ser marzo. En la columna U encontramos nuevamente la duración de contrato en números.
En la columna V encontramos la duración del contrato en intervalos días, mes, años. Es decir, aquí debo especificar si el número que estoy colocando en la columna U corresponde a un mes o a días o a años. Un ejemplo, en el caso en el que pretenda celebrar un contrato cuya duración sea inferior a un mes, puedo diligenciar el número de días que se va a celebrar ese contrato, que va a estar en ejecución, y aquí relaciono días. En este caso, el contrato va a tener una duración de 4 meses. En la columna W vamos a encontrar la modalidad de selección. Allí van a encontrar una lista desplegable entre contratación directa y convocatoria pública. La modalidad de selección se determina en razón a la cuantía del contrato. Contratos que superen 100 salarios mínimos se deben celebrar mediante convocatoria pública. En el presente ejemplo, como el contrato a celebrar es por 2 millones de pesos y no supera los 100 salarios mínimos, lo vamos a realizar por contratación directa. Para el caso en el que estuviéramos ingresando una resolución de incentivos o una carta de invitación, vamos a seleccionar la opción no aplica. En la columna X y Y vamos a ingresar nuevamente el valor del contrato, debe ser el mismo. En la columna Z, la columna Z y AA se van a encontrar bloqueadas, no van a ser del diligenciamiento de los coordinadores. La columna AB va a tener dos opciones en una lista desplegable, la cual va a ser grupo de contratación o vicerrectoría de gestión universitaria. En este ejemplo, como estamos tratando un contrato de prestación de servicios con persona natural, la opción que debemos seleccionar es grupo de contratación porque es la dependencia encargada de la universidad de dicho trámite. En los casos en los que se relacionan resoluciones de incentivos o cartas de invitación, seleccionamos vicerrectoría de gestión universitaria. La columna AC, AD y AE se van a encontrar bloqueadas y no van a ser del diligenciamiento de los coordinadores. En la columna AF se van a seleccionar el correo que debe corresponder con la unidad de contratación que seleccionamos en la columna AB. Como seleccionamos grupo de contratación, relacionamos en la lista desplegable el correo del grupo de contratación. En el presente caso, en la columna AG y AH, el contratista no cumple con ninguno de los dos requisitos que se establecen aquí, por ende diligenciamos no y no. La caracterización de las poblaciones y el trazador de equidad de género, en este caso es directo y aplica para todos y se debe diligenciar de la siguiente manera, dado que el proyecto no establece condiciones específicas para la contratación de personal.